Lo primero que quiero decir es que la primera vez que leí a Fritz Perls fue en la universidad, después de haber pasado varias cátedras típicas, digamos, de la carrera, y cuando leí por primera vez el libro, uno de los libros de Fritz Perls, quedé absolutamente fascinado. Era una figura tan impresionante que uno queda anonadado, lo que lograba integrar, destruir conceptos, la forma en la que hablaba y la cotidianidad en la que exponía el lenguaje, porque lo ponía de una forma que estaba orientada a que todo el público, el lego inteligente, como decía él, pudiese acceder a lo que él decía. Y yo debo haber quedado bien apasionado, porque me acuerdo en un recreo, le digo a una profesora, nos ponemos a hablar de psicoterapia, y le empiezo a transmitir acerca de Fritz Perls y de la Gestalt, y ella me mira, yo creo que le debo haber hablado con una efervescencia y con una candidez en algún lado, que ella me dice: mira, Nea, tienes toda la razón, Fritz Perls es un genio, y entonces yo te voy a dar un consejo, mijo. Lee a Fritz Perls, entretente con Fritz Perls, haz los ejercicios que él hace, métete en su terapia, pero no trates de ser Fritz Perls. Y yo, por supuesto, la miré con una convicción tremenda y le dije: por supuesto que no lo voy a hacer. A los 5 minutos lo estaba haciendo, fracasé miserablemente, porque no le hice caso por un lado, y por otro lado no pude, era imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Me da la impresión de que la formación, la forma en la que nosotros conocimos a Fritz Perls muchas veces, o mucha gente, es como de una figura tan grande, tan llamativa, con tantos fuegos artificiales, que pareciera como que no hay fondo, como que está la figura tan grande que el fondo se oscurece tanto que no llegamos a él, tanto que de repente, después de muchos años, aparece un libro que habla directamente de ese fondo, de los primeros 40 años de Fritz Perls, un fondo que queda siempre tan oscurecido por esta figura tan luminosa. Y Bocian lo que hace, a mi gusto, es lo que hacen, por un lado, los buenos historiadores. Se encarga de entrar en ese fondo, construir el contexto histórico, cultural, político, sé yo, de esta figura, y hace de una u otra forma que empecemos a comprender cómo fue que él se transformó en la persona que era. Y eso de alguna forma, es como estoy de acuerdo con León, en términos de que a mí me pasó al final del libro, que claro, quedé conmovido porque tuve una sensación de cercanía mayor con Fritz Perls, porque al comprender el contexto histórico en el que estaba, uno va viendo la situación política de Alemania en los años 20, las corrientes culturales con las que estuvo ligado. Uno empieza, gracias a la forma de escribir del autor, a meterse en la atmósfera de esa época, y entonces como un experienciar lo que estaba ocurriendo ahí, y el autor, con el método contextual, va dando citas de personas que estaban en la misma situación que Perls, y uno va pudiendo empezar a sentir los olores, escuchar los sonidos, y empezar a comprender un poco más la persona que apareció ahí y cómo llegó a ser la persona que fue. ¿Sí? Eso para mí es tremendamente llamativo del libro, y quisiera comentar dos aspectos básicos para mí como ejemplo de lo que uno puede encontrarse acá. El primero es algo que describió la nana, que tiene que ver con la experiencia de guerra. En las trincheras 9 meses, viendo a sus compañeros destrozados por balas, con los gases, con las dificultades que significaba estar en esa situación. Ya estar en una trinchera es terrible, pero además en guerra era una situación horrorífica. Y yo creo que la interpretación que hace el autor da en el clavo, porque el autor dice: de alguna u otra forma, Fritz Perls era un veterano de guerra traumatizado, que nunca llegó plenamente a sanarse de esa situación. De alguna forma su insensibilidad, su dificultad para fantasear, provienen
en una parte de eso. También tiene que ver con su historia familiar, que sale bien descrita acá, y con parte de su personalidad creada en ese entorno. Pero esa insensibilidad y esa dificultad también para fantasear lo ayudó muchísimo a la hora de poder leer el lenguaje no verbal, digamos, de las personas. Lo ayudó a poder ver lo que estaba presente, porque ya que tenía esta dificultad de fantasear, él lo llamaba como una especie de... Para Fritz Perls eso era un problema, pero la gente que se encontraba con Fritz Perls después decía qué tremenda característica tiene de poder estar en el aquí y ahora y poder ver lo que estaba pasando, escuchar lo que estaba diciendo la persona tan fenomenológicamente. Entonces eso me parece así como un dato importante, como para tener una idea de qué es lo que uno se va a encontrar acá. Y el otro punto al que quisiera como dar una vuelta tiene que ver con, es muy muy interesante ver la formación que tuvo Fritz Perls en esa época, porque vaya que es una formación, no es una formación cualquiera, digamos, muchos años estudiando para formarse de psicoanalista, salen hasta los cursos en los cuales se metió, los seminarios, y nada menos que tuvo ese primer psicoanálisis didáctico con Karen Horney, y Karen Horney nos habla de, fíjese el concepto, la solución neurótica en su libro. Y la solución neurótica es un término que ocupamos en terapia Gestalt para referirnos a que el carácter viene a ser la solución que la persona encontró para enfrentar el medio en ese momento, por un lado. Entonces, y por otro lado, Karen Horney habla de critica estos elementos que se suponían como constitucionales de la naturaleza del individuo y social, y los toma como productos culturales también. Entonces agrega el mundo. Entonces ya no hablamos de algo intrapsíquico, sino que empiezan a hacer esta crítica de la falta de participación del mundo en la construcción del individuo. Por otro lado, sale también bien ricamente descrita la relación, o parte de la relación con Wilhelm Reich, que es muy muy interesante, sobre todo por los elementos que toma. Digamos, Wilhelm Reich habla de la autorregulación organísmica, ¿sí? Y entonces empezamos a encontrar otra raíz más que nos viene a dar cuenta de cómo fue que se empezó a construir esta terapia gestáltica de esa forma incipiente, cómo Fritz Perls era un tremendo integrador de ideas, y tomaba una, tomaba otra, y empezaba a asimilar, y empezaba a generar su propio producto, por decirlo así. Y para agregar a un personaje más que me pareció tremendamente interesante y me parece fundamental y estimula la lectura, es el personaje de Otto Gross, como un psicoanalista excluido en su momento, pero con ideas que son absolutamente actuales, ¿sí? Otto Gross pone al mundo como parte fundamental del proceso de convertirse en persona, pone al mundo como el elemento que genera conflicto con lo que nosotros nos pasa como individuos. Y la idea de Fritz Perls la definía como la neurosis viene a ser: yo dejo que el mundo entre mucho o entre poco, me puedo convertir en neurótico o en psicópata según el polo en el que me quede. Y este énfasis que pone Otto Gross en lo social, a mí me parece como bien destacable. De esta manera como que empezamos a tener como gestálticos tíos. El autor nombra a Otto Gross como uno de los abuelos de la Gestalt, y otros autores más bien interesantes. Esa parte del libro a mí me encantó, de la formación de Fritz Perls. Y de una u otra forma uno empieza a ver esta cosa que pasa como con los bambús chinos. Los bambús que crecen en China, dicen que la semilla se tira a la tierra y uno puede pasar, después de regarla, al año siguiente y no ha crecido nada. Al segundo año va a ver si es que la semilla germinó, no pasa nada. Hasta el quinto año, y en el quinto año esta plantita que no haya crecido y que uno pareciera como que piensa que desapareció, en el quinto año, durante el lapso de un mes, crece 32 metros. Una cuestión bien increíble. 32 metros, y uno se puede asombrar
y maravillar por lo espectacular que de la naturaleza, digamos, crece 32 metros en un mes. Pero la pregunta interesante es, ¿cómo fue? ¿Qué pasó los 5 años anteriores? Que no crecía. Y los 5 años anteriores, lo que hacía esa semilla era echar raíces. Y echaba raíces, hasta que el 5.º año, gracias a que hizo todo ese proceso, aparece. Entonces, claramente podemos pensar ahí como una analogía de lo que hizo Peirce durante esos primeros 40 años, cómo echó esas raíces. Y empezamos a ver una Gestalt que no es una Gestalt solo nacida en el aquí y ahora, así como un poco de magia, sino que todas estas raíces que vienen a nutrir esta figura que empieza a aparecer posteriormente. Para terminar, quisiera simplemente hacer comentar una parte de una cápite de lo que dice Max Reinhardt, el director de teatro que nombraba Leon Cohen hace un minuto, y que es casi como una descripción de la Gestalt. Dice: la mayor fuerza del comediante es la verdad última, la más profunda, la más ardiente. Mostrarles valientemente a quienes llevan maquillaje cómo lucen sus rostros desnudos, sus mentiras convencionales, su patetismo artificial. Y termina diciendo lo siguiente: dice, la persona que puede mantenerse firme en el largo plazo no es la que hace algo, sino la que es alguien. Y termino con esa nota simplemente porque yo creo que eso es lo que hacía, por un lado, muestra lo importante, lo influyente que fue Reinhardt para Peirce, pero eso es lo que hacía Fritz Perls, y ese era su objetivo, buscar quién era la persona que estaba ahí. Así que estos son ejemplos nomás de lo que encuentro en este libro, que me pareció absolutamente valioso, muy rico, y que nos entrega algo de raíz a los que nos interesa harto la Gestalt y una parte de la historia de la psicología. Muchas gracias.